Esto es Historias con la profe Eliet. Hoy vamos a tratar el tema que se llama modernización de la minería. Este proceso de modernización se inició a fines del siglo XIX, una vez que la compañía Avangares Goldfield se entronizó en las montañas de Avangares y va a continuar en las primeras 2 décadas del siglo XX. Esa modernización, ya lo dijimos, fue gracias a la inversión de capital que dieron inversores nacionales, muchos de ellos ligados a la política nacional, y también otros que fueron extranjeros, entre ellos el principal, como mencionamos y ya conocen, fue Maynard Keynes. Una de las primeras decisiones que se tomaron fue precisamente conseguir que se hiciera una vía que conectara lo que sería la Sierra de Avangares con el puerto de Manzanillo en el Golfo de Nicoya. Muy importante, porque a partir de ese momento en que se ampliara esa vía, porque eran simples trillos transitados solo por caballos y tal vez con mucho esfuerzo por carretas. Sí se modernizaba un poquito, aunque no entiendan modernización como que se iba a hacer un camino lastrado, jamás eso era así, pero que por lo menos fuera más transitable, sobre todo en la época seca. Ese camino iba a permitir traer todas las maquinarias que se iban a necesitar y los implementos que iba a importar la compañía de Estados Unidos y de Inglaterra. El primer paso que se dio después de este fue empezar la importación. Una vez que eso se hizo, empezaron a llegar maquinarias de distinto calado, de distinta índole, hasta el puerto de Manzanillo, en grandes lanchones que llegaban de Punta Arenas, pues habían sido trasladados desde San José y desde Puerto Limón por medio del ferrocarril, que ya estaba funcionando, el ferrocarril del Atlántico. El sueño de Braulio Carrillo ya hecho realidad. Esa construcción del ferrocarril va a facilitar la llegada en grandes barcos de toda esa enorme maquinaria que va a incursionar en unas tierras que hasta ese momento eran totalmente deshabitadas, se puede decir. Lógicamente, para transportar las maquinarias, lo que se ocupó fueron carretas. 10 yuntas de bueyes, unidas todas ellas, para empezar a trasegar todas esas maquinarias grandes. Imagínense hasta 2 locomotoras de hierro, que eran locomotoras de vapor, que fueron traídas para esas montañas, todos los rieles y todos los demás implementos, enormes muelas que iban a ser los mazos una vez que se instalaran, donde se iba a poder moler todo el material que se iba a extraer de las montañas. Si se hizo una inversión de ese volumen, quiere decir que habían grandes esperanzas, de acuerdo a los exámenes que hacían los ingenieros de minas en todos las vetas o los yacimientos que iban encontrando. Eso debe haber sido algo que yo no me lo puedo ni imaginar, pero en esa época sencillamente espectacular. Unos viajeros que hubo a principios del siglo XX que vinieron de España, ellos dejaron crónicas de lo que vieron ya cuando estaban instaladas todas las maquinarias trabajando, y para ellos fue una verdadera fascinación encontrar en esas montañas todos los adelantos que había ahí y que no había en ningún otro lugar de Costa Rica. Entonces, llegando las carretas hasta la sierra, ahí todas las maquinarias iban siendo movidas por los trabajadores por medio de poleas para poderlas bajar y para poder iniciar el duro trabajo de instalación. Eso duró años para que se pudiera hacer totalmente, completamente. ¿Y cómo que carretas? ¿De dónde carretas? ¿De dónde boyeros? ¿De dónde llegaron? De todos los lugares cercanos
llegaron mucha gente que tenía experiencia como boyeros y vinieron a ofrecer sus servicios. Apareció un verdadero negocio en eso. Muchas familias que venían procedentes de San Ramón, de San Mateo, de Miramar, en eso encontraron un ingreso muy conveniente para traerse también a su familia y empezar a poblar lo que sería la Sierra de Avangares. Y poco a poco surgieron así poblados cercanos alrededor que fueron dando fisonomía y cuerpo a lo que sería Avangares. En ese tiempo las juntas apenas era incipiente, porque en 1893 un oriundo de Miramar vino a instalar su primera casa en lo que después serían las juntas. Un camino de paso y sitio de llegada de los viajeros que venían desde Manzanillo. Pero nada extraordinariamente grande, sino solamente zonas selváticas y llenas de muchos animales, rugientes ríos, entre ellos el Avangares, que era una verdadera proeza poderlo cruzar con las carretas. Eso se hacía en un área de vado, que era en donde hoy podemos decir está la presa, que la presa fue después construida para proveer energía eléctrica a la Junta, pero eso lo vamos a ver mucho después. En ese momento en que se podía pasar era en la época seca, con todas las carretas, y la gente que venía con esas carretas llevaban el espíritu de mucha lucha para poder llevar a cabo esa empresa tan grande que era poder satisfacer, llevar esas maquinarias grandes que ellos llevaban. Entre ellas iban también filtros, prensas, cantidades de tornillos y todo lo que se puedan imaginar que se iba a ocupar allá. Después de eso, también encontramos que en las minas y en las serranías empezaron a hacerse enormes túneles, y esos enormes túneles eran llevados a cabo trabajando intensamente por cientos de trabajadores que empezaron a llegar de todas partes. Esos a veces serían, podemos decir, inmigrantes que solamente fueron temporales, pero otros también llegaron para quedarse. Y esos que llegaron para quedarse van a ser importantes aportes a la cultura local, a la idiosincrasia, que después vamos a ver más adelante para dedicarles un capítulo a ellos que se lo merecen. Sin embargo, el llevar a cabo todos esos túneles, conseguir que se pudieran ademar, esa palabra ademar es una palabra utilizada en minería, y a propósito de ello quiero decirles que vamos a hacer un capítulo especial con un vocabulario utilizado en la minería que les permita accesar en cualquier momento que usemos una palabra relacionada y que no conozcan, relacionada con el tema de la minería. Eso con el fin de facilitar el entender más el lenguaje utilizado por los mineros. Y ustedes dirán, ¡qué barbaridad! Todo eso que pasó y ahora no ha quedado nada. Bueno, pero lo importante es conocer las raíces, de dónde venimos, para saber quiénes somos y para poder interpretar nuestro presente. Y ese presente de Avangares sigue estando ligado a la minería, y eso es algo que es una herencia que tenemos para toda la vida, porque esto de ser minero se lleva en la sangre. Yo recuerdo que mi mamá me contaba a mí que ella desde pequeña estuvo relacionada con los mineros, porque hasta en su familia hubo gente, su hermano Chepe, que por cierto hizo un libro que se llama El Hilo de Oro, en que él, testigo fiel de esta época de auge, definió, escribió todo lo que vivió en la época de bonanza del Avangares Goldfield. Y les cuento que es el único testigo que dejó exactamente escrito lo que él vio, vivió y de lo que él participó.
Eso también lo vamos a comentar en distintas oportunidades porque es un documento muy importante que no podemos dejar de lado. Entonces, en la próxima vez vamos a continuar hablando sobre la tecnología porque es un tema muy amplio.